Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje y autoconocimiento a través del tarot. Mi nombre es Susana y hoy vamos a aprender sobre el arcano mayor número 13, la muerte. Como siempre, tómate un minuto para proteger tu energía y conectar con la energía de la carta. Escribe en tu diario de tarot el mensaje que a ti te quiere transmitir. Y ahora sí, comenzamos. Ok, primero que nada, es muy importante aclarar que la carta de la muerte no significa muerte literal, sino finales, transformación y nuevos comienzos. El tarot no está diseñado para predecir fallecimientos y ningún lector ético debería afirmar que una carta o una combinación de cartas anuncia muerte literal. Sí, hay combinaciones de cartas que hablan de cierre, de pérdida, duelo o del final de un ciclo y que pueden asociarse a procesos relacionados con la muerte, pero esto no significa una predicción literal. El tarot nos ayuda a entender procesos emocionales y espirituales. Siempre debe leerse con sensibilidad, con respeto y responsabilidad. Aunque al principio la carta de la muerte pueda dar miedo, en realidad es una carta de renovación y de liberación. Esta carta te dice que algo en tu vida está terminando y que eso que termina abre espacio para algo nuevo. Entonces, la muerte es el arcano mayor número 13, que representa transformación y cambio profundo. El 13 es un número muy kármico. Es un número de dejar ir el ego, el miedo, el control. Nos habla de esa energía cíclica de muerte, renacimiento. Y de hecho, en el antiguo Egipto, el número 13 era muy simbólico de la muerte del ego. En el antiguo Egipto, la muerte no era vista como un final, sino como una transición. Para los egipcios, la vida continuaba después de la muerte física. Veían la vida como un viaje con etapas. Ellos creían que había 12 diferentes etapas en esta vida y la etapa número 13 representaba la transición al más allá. Así que la muerte y el renacimiento están muy conectados con el número 13. Y si lo reducimos a un dígito, nos da 4, que nos habla de estabilidad, orden, estructura, al igual que el emperador, el arcano mayor número 4. Lo que nos habla de esa estabilidad que viene después del cambio. Podríamos decir que esta carta nos está preparando como un nuevo cimiento. El 13 nos dice que los finales son necesarios para construir algo sólido y nuevo. Ok, astrológicamente esta carta está asociada con Plutón, el planeta de la transformación y la renovación, del renacimiento y el cambio. Este planeta rige la muerte y el más allá. Plutón también elimina cualquier ilusión. Entra a la vida de las personas y apunta las áreas débiles para removerlas y transformarlas. Plutón nos invita a dejar lo viejo para renacer más fuerte y a enfrentar lo que sea que necesitemos cambiar en nuestra vida. Es, es maravilloso cómo todo en el tarot está colocado de forma tan perfecta. Básicamente, Plutón aquí nos habla de quitar cualquier cosa que no está destinada a ir con nosotros al siguiente viaje, a nuestro siguiente ciclo, nuestro siguiente capítulo dentro del viaje de nuestra alma. Así que básicamente esta carta es como un cambio de piel para el alma, como la oruga que se convierte en mariposa. Cuando sale del capullo puede ser un proceso realmente doloroso, pero es necesario. Esta carta nos habla de ese proceso necesario, de desprenderse de la piel vieja, de la energía vieja para revelar lo que está creciendo debajo, lo que vendrá después. Entonces, el signo que rige esta carta es Escorpión, que igual es un signo de transformación y renacimiento.
Escorpión nos recuerda que la vida está llena de cambios y que cuando algo termina muchas veces es porque algo mejor puede comenzar, que es lo mismo que veníamos diciendo con Plutón y el 13. Ahora, en esta carta vemos el color negro en la bandera y en la armadura. El negro simboliza el misterio, lo desconocido y el final de una etapa. Vemos blanco en el caballo y en la flor, que nos habla de pureza, claridad y renovación. También hay azul en el fondo y unos detalles, que es el color de las emociones, la verdad interior y la calma y la conexión espiritual. Vemos amarillo aquí en el sacerdote y el sol, que es el color de la claridad mental, la comprensión, la iluminación, lo que nos habla de esperanza en los nuevos comienzos. Hay algunos detalles en rojo que nos hablan de pasión, fuerza, en este caso, fuerza de transformación, esa energía que se requiere para el cambio. En general son colores que hablan de cierre, transición y renacimiento. Ahora, cuando vemos la carta de la muerte, lo primero que suele llamar la atención es el esqueleto, que es la típica figura que representa la muerte. Y aquí está montando un caballo. El esqueleto representa lo que queda cuando todo lo superficial se cae. No solo la piel, también los títulos, los roles, las máscaras desaparecen, pero la esencia permanece. La figura de la muerte lleva una armadura negra y eso también tiene un mensaje importante. Como vimos, el negro no representa algo malo, representa el misterio, lo desconocido y el cierre de una etapa. Esta armadura nos dice que este proceso no es personal ni emocional, no viene a castigarnos ni a premiarnos. La transformación sucede porque es una parte natural de la vida. Hay cambios que no dependen de nuestra voluntad y esta carta nos recuerda que no todo se puede controlar. Ahora, en la bandera negra aparece una rosa blanca y este símbolo es clave para entender esta carta desde un lugar más amoroso. El blanco habla de claridad y de nuevos comienzos. Y la rosa representa la vida que vuelve a florecer después del final. Esta bandera nos dice que todo cierre trae consigo un renacer. Aunque en el momento del cambio todavía no podamos verlo, nada termina porque sí. Algo nuevo está gestándose detrás de este final. Ahora, el caballo blanco sobre el que avanza la muerte no corre ni se detiene, simplemente avanza con paso firme. Así funcionan los procesos de transformación en la vida. Llegan cuando tienen que llegar, a su propio ritmo y no importa quién seamos o qué estatus tengamos. Nadie queda fuera de los ciclos del cambio. La vida sigue, nos guste o no. En la imagen, de hecho, vemos a diferentes tipos de personas, edades, géneros, roles, lo que confirma que nadie está exento de los cambios. De hecho, en el suelo vemos a un rey que está caído. El rey representa el ego, el poder, el control, esas estructuras que creíamos firmes. Y que esté en el suelo nos recuerda que ante los grandes cambios todos somos iguales. La muerte no distingue jerarquías. A veces lo que cae no es algo externo, sino una identidad, alguien que creíamos ser o una forma de vivir. También aparece un sacerdote frente a la muerte, como intentando dialogar con ella. Esta escena representa la mente buscando explicaciones, tratando de negociar el cambio. Muchas veces queremos entenderlo todo antes de soltar, pero esta carta nos enseña que no todos los procesos se comprenden con la razón. Hay transformaciones que primero se viven y después ya con el tiempo las entendemos.
Ahora, a un lado vemos a una mujer y a un niño. La mujer representa la resistencia emocional, el miedo a perder, el apego, lo conocido. Si se fijan, se ve de rodillas, como derrotada, sufriendo. Y el niño, al contrario, el niño simboliza inocencia, la confianza. Él no se ve que tenga miedo, porque es un niño, no le tiene miedo al cambio, no tiene ningún apego todavía. Aquí la carta nos dice que soltar es mucho más fácil cuando confiamos, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Ahora, al fondo se ve agua, como un río o un canal. El agua en el tarot representa el mundo emocional, el inconsciente y los procesos internos. Aquí el agua parece tranquila, sin olas ni caos, lo cual es muy importante porque nos dice que aunque el cambio que trae la muerte pueda sentirse fuerte o inevitable, en el fondo trae calma, no es un cambio violento, es natural. Este río que vemos separa dos etapas, lo que queda atrás y lo que viene después. Es como una frontera simbólica. Este cambio se atraviesa desde la emoción, no desde la lucha. Y vemos acá en el fondo que hay dos torres que marca el camino entre lo viejo y lo nuevo, que todavía no se ve del todo. Y entre las dos torres vemos el sol. Este sol no se está ocultando, está saliendo. Nos recuerda que después de cada noche hay un nuevo amanecer. El final no es el final, sino un paso necesario para llegar a una nueva etapa de conciencia. La muerte no habla de muerte literal, habla de cambios necesarios, de algo que ya cumplió su función, su etapa. En esencia, la muerte nos recuerda que soltar lo que ya no nos sirve es necesario para crecer. Cuando la muerte aparece, indica finales inevitables, transformación y oportunidades de renovación. Esta es una carta positiva en cierto sentido de que lo que termina abre espacio para algo mejor. Como ya dijimos, la carta de la muerte no habla de muerte física, habla de finales y comienzos. Algo necesita terminar para que algo nuevo pueda comenzar. Habla de cuando termina una etapa de tu vida, tal vez un trabajo, una relación o una forma de pensar. Situaciones que simplemente ya no nos sirven. Algo que se cierra para que algo nuevo pueda comenzar. Esta carta nos habla de verdades profundas, de aquello que ya no se puede ocultar ni sostener. No es una energía cruel ni violenta, es una energía honesta, directa, que nos invita a ver la realidad tal y como es. Y cuando sale invertida, nos habla de resistencia al cambio. Tal vez hay miedo a soltar o un estancamiento. Puede ser que te estés aferrando a algo viejo, incluso cuando ya no sirve. La muerte te invita a aceptar la transformación. Resistirse solo retrasa tu camino de crecimiento. Y como esta carta muchas veces genera miedo o confusión, voy a aprovechar para compartirles algunas combinaciones con la carta de la muerte y cómo se podrían interpretar en las lecturas. Cuando la muerte aparece en una lectura de amor, nos habla de un final necesario dentro de la relación o dentro de la forma de amar. Esta carta nos dice que algo ya cumplió su ciclo y que necesita transformarse. Puede ser que la relación ya no crece, tal vez hay una dinámica repetitiva, una dependencia o apego. La muerte suele aparecer cuando la relación no puede seguir igual, o se transforma profundamente o termina. No porque no haya amor, sino porque lo que existe ya no es sostenible. A veces marca una separación y otras veces una muerte simbólica. Dejar atrás patrones, roles tóxicos, celos, heridas no habladas. Es una carta dura pero honesta. Nos pide soltar para poder vivir algo más auténtico.
En personas solteras, la muerte habla de cerrar definitivamente un capítulo del pasado. Muchas veces aparece cuando seguimos emocionalmente ligados a un ex o a una historia que no funcionó o a una idea de amor que ya no nos representa. Esta carta te recuerda que hasta que no sueltes eso, no hay espacio real para construir algo nuevo. Ahora, si esta carta está acompañada por la carta de la torre, esto nos habla de un cambio brusco, de una ruptura repentina. En vez de que la verdad salga a la luz en una situación, poco a poco cae de golpe, sin ser planeado. Puede ser muy doloroso, pero libera. Si sale con la carta de los enamorados, nos confirma que hay una decisión en el amor que se tiene que hacer, o elegir terminar o hacer un cambio muy profundo. Aquí el cambio viene después de esa elección consciente. Ahora, si la vemos con la carta del diablo, habla de terminar una relación tóxica, tal vez basada en el apego, de simplemente soltar una dinámica que te ata a una persona emocionalmente. Nos dice que esto ya no es un amor sano, es un apego y soltar es un acto de amor propio. Cuando sale la estrella, nos habla de que puede ser un final doloroso, pero después viene paz y esperanza, viene una sanación emocional. Ahora, cuando la muerte aparece invertida en una lectura de amor, habla de resistencia al cambio. Aquí el problema no es el final, sino el miedo a soltar. Habla de relaciones que se alargan por costumbre, tal vez hay culpa, dependencia emocional o un miedo a lo desconocido. Nos habla de un estancamiento. Puede haber promesas de cambio que no se cumplen o ciclos que se repiten, discusiones que vuelven una y otra vez. La relación no avanza porque alguien no se anima a cerrar esa etapa. En personas solteras puede hablar de la dificultad para dejar atrás el pasado. Aunque la mente te diga ya pasó, emocionalmente esa historia sigue viva. Y aquí la carta te muestra que el duelo no se ha cerrado, que hay un apego ahí. Y cuando sale acompañada de la carta del diablo, nos confirma que hay apego. Hay una dependencia emocional o una relación que se sostiene desde el miedo. Aquí lo que hay no es amor, sino costumbre o culpa. Cuando sale junto a la carta de los enamorados, nos dice que hay una indecisión emocional. Ya se sabe que hay que elegir, pero se pospone la decisión. Puede haber también dos caminos en esa relación y alguno de ellos ya no encaja con tus valores. Si sale la luna, nos habla que hay un miedo profundo a cerrar. Hay una confusión emocional o tal vez estás idealizando el pasado y te quedas ahí solo por tus, no sé, tal vez inseguridades. Y con la torre, esto nos habla de un fuerte cambio, algo que termina llegando de golpe. La vida te dice, si tú no lo sueltas, yo lo voy a saltar por ti. En el amor, la muerte nos enseña que soltar no es perder, es liberar el espacio para algo verdadero. A veces el amor no se va, solo cambia de forma. Y otras veces soltar es el acto más grande de amor propio. Cuando la muerte aparece en una lectura de trabajo, habla de cierres profesionales necesarios. No significa perder un empleo de forma abrupta, pero sí indica que esa etapa laboral ya no da más. Puede ser un trabajo que ya no te motiva o un rol que te quedó chico. Tal vez el ambiente te desgasta o hay una forma de trabajar que ya no está alineada con quién eres hoy. Esta carta aparece mucho cuando la persona ha cambiado internamente, pero sigue en el mismo lugar por miedo al cambio, por inseguridad económica o por costumbre. La muerte dice claramente, este capítulo ya cumplió su función.
Algo tiene que terminar para que algo mejor pueda comenzar. A veces el final es externo, como un despido, un cierre de proyecto, pero otras veces es un final interno, una decisión consciente de soltar y de buscar algo distinto. También puede hablar de una transformación profunda dentro del mismo trabajo, como cambiar de área, de responsabilidades, de enfoque o hasta de mentalidad. Simplemente ya no se puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera. Si sale junto a la carta del mundo, habla de un cierre completo y exitoso en una etapa laboral. Puede ser terminar un proyecto, dejar un trabajo después de haber aprendido todo lo necesario o cerrar un ciclo con satisfacción. Si aparece junto a la carta de la torre, puede hablar de despidos, de quiebras, de un cambio repentino en el trabajo. Algo se cae sin previo aviso porque ya no era sostenible. Con la carta del juicio, nos puede hablar de un cambio vocacional, de dejar ese trabajo para seguir tu llamado más auténtico. Aquí el cierre tiene un propósito y una conciencia. Y cuando sale el colgado, habla de un estancamiento, de algo que necesita terminar, que ya has aguantado demasiado en esa situación laboral, ya no fluye y tienes que cambiarlo. Y cuando la carta de la muerte sale invertida, el mensaje aquí es de resistencia al cambio. Aquí no es que el ciclo esté terminando, sino que la persona no quiere aceptarlo. Puede haber tal vez miedo a renunciar, a empezar de cero o un apego a esa estabilidad, aunque no te sientas feliz, te hace estar tranquila esa estabilidad. También habla de estancamiento. Estás en el mismo lugar, pero tampoco tomas acción, no haces nada para cambiarlo. Puede haber una sensación de frustración, de cansancio, de estar atrapado. La muerte invertida nos muestra que el verdadero bloqueo no está fuera, sino el miedo es interno, simplemente hay que soltar. También puede hablar de procesos de cambio que se están retrasando, tal vez decisiones postergadas, conversaciones que no se tienen. Hay como una inseguridad. Si sale al lado de la carta del colgado, habla de sacrificio innecesario. La persona tal vez está quedando en su trabajo que no le gusta, esperando que algo cambie solo porque está aguantando, no está tomando acción. Sabe que ese ciclo ya se terminó, pero está sacrificándose, por así decir. Si sale junto a la carta del diablo, nos habla de sentirse amarrado al trabajo, tal vez por control, por dependencia, tal vez es un trabajo tóxico que te cuesta mucho salirte de ahí. Cuando sale la torre, habla de un cambio inevitable que se ha pospuesto demasiado. Y si no se toma una decisión consciente, va a llegar de una forma muy inesperada. Y con la carta del juicio, muestra miedo a dejar atrás lo viejo para empezar algo que está como más alineado contigo. En el trabajo, esta carta nos recuerda que no estamos hechos para quedarnos donde ya no crecemos. Los cierres profesionales no siempre son pérdidas, muchas veces son una liberación, algo que nos empuja a buscar otra cosa que esté más alineado con nosotros mismos. Ahora, en salud, recordemos nuevamente que el tarot puede darte una guía simbólica y emocional, pero nunca va a sustituir la orientación de un médico, ¿ok? Entonces, cuando la muerte aparece en una lectura de salud, no habla de muerte física, sino de procesos de cierre, de limpieza y transformación en el cuerpo o de una forma de cuidarnos. Muchas veces habla de un hábito o una rutina o una manera de relacionarnos con nuestro cuerpo que no es saludable y necesita terminar. Esta carta aparece cuando el cuerpo pide un cambio profundo. Puede ser el final de una etapa de mucho desgaste, de estrés prolongado o de malos hábitos.
Esta es una invitación a soltar eso que te intoxica, eso que ya no te nutre, que te está haciendo daño. Y la muerte nos habla de una depuración, de dejar atrás lo que ya no nos sirve para poder regenerarnos. Esta carta se asocia con procesos de desintoxicación, de regeneración y de eliminación. Está relacionada con el sistema reproductivo, con los órganos sexuales, los intestinos, el colon y los procesos de eliminación del cuerpo. Todo eso que tiene que ver con soltar, con expulsar y con regenerar. Cuando esta carta sale junto con la carta de la templanza, habla de un proceso de sanación profunda, tal vez cambios de hábitos o un equilibrio en el cuerpo y habla de una recuperación. Si sale con el ermitaño, este es un llamado para descansar, para parar y escuchar el cuerpo. Sí puede haber una sanación, pero hay que descansar. Al lado de la carta del diablo, nos dice que puede haber hábitos muy dañinos que necesitan terminar, como adicciones, excesos, rutinas en general que dañan mucho la salud. Y si sale el sol, esta es una confirmación de renovación, de que va a haber una recuperación y una mejora muy clara. Nos dice que el cuerpo está respondiendo muy bien después de un cambio muy importante. Ahora, cuando la carta de la muerte aparece invertida en lecturas de salud, aquí el mensaje es de resistencia al proceso de sanación o resistencia a hacer un cambio necesario. Aquí el cuerpo está dando señales muy claras, pero la persona no las está escuchando y sigue con sus hábitos que ya sabe que no le funcionan. Tal vez está ignorando síntomas o posponiendo los cambios que sabe que necesita. Esta carta habla de bloqueos energéticos. Algo necesita transformarse, pero no se lo estamos permitiendo. Puede manifestarse como cansancio persistente, un estancamiento o procesos de sanación que no avanzan, como que parece que nada mejora, que nada cambia, pero es porque no hemos soltado la causa. A nivel simbólico puede indicar una dificultad para cerrar procesos físicos o emocionales. Tal vez hay miedo a cambiar esas rutinas. Bueno, cuando sale con la carta del diablo, esto nos habla de hábitos muy dañinos que los seguimos manteniendo a pesar de todas las señales que nos da el cuerpo. Puede haber una negación o una dependencia. Esos hábitos son los que están causando un desgaste. Si sale con el ermitaño, habla de un aislamiento, de que no te estás cuidando, no hay un autocuidado. Con la carta de la templanza, muestra un desequilibrio, no hay una constancia. Haces cambios, pero luego no los sostienes. Cuando sale con el sol, nos habla de que la recuperación es posible, pero primero hay que soltar eso que está bloqueando el proceso, todo eso que sabes que te hace daño. Aquí la salud nos dice que no se trata de añadir algo nuevo, muchas veces se trata de soltar eso que te está dañando. En lecturas de espiritualidad, esta carta no habla de final como pérdida, sino como iniciación. Esta es la carta que surge cuando el alma ya está lista para soltar una identidad vieja, una creencia limitante o una forma de vivir la espiritualidad que ya no resuena con nosotros. Aquí no se muere el alma, muere una versión de nosotros. La muerte representa el proceso de desapego, soltar el ego espiritual, las ideas rígidas y hasta miedos aprendidos sobre lo que debería ser el camino espiritual. Esta carta puede hablar de una noche oscura del alma, de esos momentos en los que lo que antes nos daba sentido ya no, y lo nuevo todavía no lo vemos con claridad. Puede sentirse incómodo o incluso hasta solitario, pero esta es una etapa muy necesaria para renacer con mayor conciencia.
Esta carta también habla de rendición, de dejar de luchar contra la vida y de permitir que algo más grande que nosotros nos guíe, no desde la pasividad, sino desde la confianza. Este es el momento en el que entendemos que no todo se controla y que hay una sabiduría más allá. Muchas veces esta carta aparece cuando la persona está atravesando un despertar espiritual, cuando se caen ilusiones, cuando se rompen expectativas y se limpia el camino espiritual. Ahí, si esta carta aparece acompañada con la carta del juicio, esta es una confirmación de que hay un despertar espiritual, de que hay que dejar atrás una identidad vieja para responder al llamado del alma. Habla de que se está dejando atrás esa vieja versión de nosotros mismos para renacer con mayor conciencia. Cuando sale con la carta del mundo, habla de una integración total. Se cierra un ciclo espiritual y se llega como a un nuevo nivel de conciencia. Cuando sale junto a la carta de la luna, habla de una noche oscura del alma. Puede haber confusión emocional, tal vez poco antes de ese despertar. Y con la estrella es una señal de sanación espiritual profunda, de renovación después de una crisis. Y cuando esta carta está invertida en espiritualidad, habla de una resistencia al despertar espiritual. Tal vez hay un miedo a soltar viejas creencias o reglas que antes te daban seguridad, pero que ya no se sienten verdaderas. Aquí el alma quiere transformarse, pero la mente se aferra a lo conocido. Esta carta te dice que tu alma ya está cambiando, pero que una parte de ti tiene miedo a soltar lo que creías que eras. La muerte nos recuerda que no hay un verdadero despertar sin soltar algo primero. Toda expansión de conciencia implica dejar atrás una versión anterior de nosotros mismos. La muerte te dice que cuando sueltas lo que ya no eres, te acercas más a tu verdadera esencia. Ahora, cuando esta carta sale con la luna, hay un miedo al despertar espiritual. Hay confusión, inseguridad y resistencia a soltar esas viejas creencias. Si sale con el juicio, es el llamado espiritual está presente, pero no responde. Hay un miedo a cambiar de identidad. Con la carta del mundo hay un proceso incompleto. Ese ciclo está casi cerrado, pero falta como una integración o aceptación. Y si sale la carta de la torre, esa es una resistencia muy, muy grande al despertar espiritual. En resumen, la carta de la muerte nos recuerda que los finales no son el fin, sino puertas a nuevas oportunidades y crecimiento personal. No habla de muerte literal, habla de cierres necesarios, de soltar lo que ya cumplió su función y de permitir que la vida nos lleve a una nueva etapa. La muerte no viene a quitarnos la vida, viene a quitarnos lo que ya no tiene vida. Esta carta no anuncia un final trágico, anuncia un cambio necesario. Dejar atrás eso que ya no te aporta para poder crecer. Esta carta no habla de morir, habla de renacer, de soltar las pieles viejas como la serpiente. Y nos recuerda lo importante que es abrazar el cambio y soltar lo que ya no nos sirve. Una vez más, recuerda tomar tus propias notas y usar tu intuición. Conéctate con la energía de la carta de la muerte y pregúntate, ¿qué debo soltar para abrir espacio a nuevas oportunidades? Escribe en tu diario de tarot y cuando termines, cierra con una afirmación como dejo ir lo que ya no me sirve y me abro a la transformación. Como siempre, te dejo más ejemplos de preguntas y afirmaciones para tu diario en la descripción del video. De verdad que son de gran, gran ayuda para conectar con el significado de las cartas. Y pues bueno, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
Espero que hayas disfrutado la clase y que hayas aprendido mucho sobre la muerte el día de hoy. Recuerda que si quieres seguir explorando el tarot conmigo, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos entonces en la próxima clase, donde continuaremos el viaje del alma y aprenderemos sobre la templanza. Bendiciones.